Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, ¿Por quién doblan las campanas?, de Ernest Hemingway, que no es un libro que esté leyendo ahora, de hecho lo leí en 2012, hace más de una década, pero me apetecía que Hemingway estuviera en el canal comentado, porque es un autor del que he leído casi toda su obra, de hecho la mayoría cuando era bastante joven. Este libro es de 1940, me he impreso la reseña que escribí para mi blog desde la ciudad sin cines, la voy a usar y voy a estar leyéndolo porque evidentemente después de una década no me puedo acordar de los detalles del libro, pero bueno, creo que no pasa gran cosa porque aquí la gente al final te escucha más que te está viendo y así que voy a depender de la reseña de mi propio material escrito hace una década. Ya he contado en el canal alguna vez que yo de adolescente hasta los 19 años solo leía libros de terror y de ciencia ficción. Y a los 19 años, a través de unos cartelitos con los títulos de los libros de Bukowski, de un bar en el que íbamos mis amigos y yo, en Móstoles, pues descubrí a Charles Bukowski, La senda del perdedor, que lo podía haber sacado pero se me ha olvidado. Y luego leí casi todo de Bukowski y luego empecé a leer los autores a los que Bukowski leía, ¿no? Y entonces uno de ellos tenía una relación bastante ambivalente a veces con Ernest Hemingway, que nació en Oak Park en 1899 y murió en Idaho en 1961. En un cuento, Bukowski decía que Hemingway era el mejor escritor del mundo y en otro imaginaba un combate de boxeo entre él y Hemingway en el que le dejaba a su maestro muy malherido. Yo los libros de Bukowski los compraba, me los dejaba un amigo, pero de los de Hemingway había bastantes en la estantería de la casa de mis padres. Y de este modo, en mayo del 94, o sea, mayo del 94 era cuando yo cumplía 20 años, leí El viejo y el mar, que es de 1952, y también leí Aguas primaverales, que es de 1926. Esto lo leí en aquellos días tan extraños en los que yo estaba en la Facultad de Ciencias Físicas y no sabía muy bien qué hacía por allí. Y yo creo que leer aquella frase del viejo y el mar tan famosa, de un hombre no está hecho para ser derrotado, un hombre puede ser destruido pero no derrotado, yo creo que aceleró mi proceso de cambio de aquel lugar. En junio de 1994 leí Fiesta, publicado en 1926, y Tener y no tener, de 1937, y me gustaron mucho. En 1994 fue cuando mitifiqué a Hemingway, y en realidad lo hice como si yo fuera un lector de una generación anterior a la que pertenecía, como si fuera alguien, yo mismo, nacido en la década de 1940, porque yo creo que a Hemingway se le leyó mucho en España en la década de los 60, yo lo leía pues en la década de los 90. Dice, en octubre del 95, comenzando mi andadura en la nueva universidad, en Administración y Dirección de Empresas, leí Adiós a las armas, de 1929. Y en mayo de 1996 llegué hasta París era una fiesta, que se publicó de forma póstuma en 1964. Un libro que me conmovió profundamente y que cualquier aspirante a escritor debería leer. De hecho, lo recomendé en aquella lista que hice de libros que te motivarán a escribir, que puedo dejar un enlace. Pues metí, claro, París era una fiesta, porque es uno de esos libros para mí míticos de la juventud, para gente que quiere escribir. De hecho, lo mitifiqué tanto que me bajaba a escribir a las cafeterías de Móstoles emulando al Hemingway que escribía en las cafeterías de París. Unos años más tarde, yo ya intuía, lógicamente, que mi deseo de ser Hemingway no iba a ocurrir. Hemingway era como todo lo que yo quería hacer en la vida. Y de ahí surgió una visión irónica del mundo y que fue necesaria para que en 1998 escribiera un poemario que se titulaba Móstoles era una fiesta, en vez de París era una fiesta, que era una burla, pero sobre todo era un homenaje al París era una fiesta de Hemingway. De hecho, París era una fiesta lo volví a leer en 2009 o por ahí, me volvió a encantar. Y el libro este de Móstoles era una fiesta se publicó por fin, después de ganar un premio en Móstoles, pero no me lo publicaron, un jaleo que hubo allí, y luego lo publiqué en Baile del Sol, en un libro conjunto que se llama El Bar de Lee, pero que contiene el libro este del 98, que se llama Móstoles era una fiesta, y luego otro de 2008 que se llama El Calvo del Sonora. Vale, en junio de 1997 saqué la biblioteca de Móstoles Al otro lado del río y entre los árboles, de 1950. Y a pesar de haber oído que era uno de los peores libros de Hemingway, lo cierto es que disfruté de aquella historia de amor decadente en Venecia. Ese mismo año leí el cuento Las nieves del Kilimanjaro. Tengo anotado que en agosto del 98 leí los primeros relatos de Hemingway, y no estoy seguro
de si era un libro que se titulaba así o simplemente leí las primeras páginas de los cuentos completos. En octubre del 2000 sí que leí un volumen titulado Los cuentos completos, que le tengo aquí en casa y sí lo puedo enseñar porque los otros o los sacaba de la biblioteca o estaban en la casa de mis padres, ¿vale? Entonces leí el volumen de los cuentos completos y luego los cuentos correspondientes al libro se llama Hombres sin mujeres, que es de 1927, los volví a leer en inglés al año siguiente, en 2001 o por ahí, pero no se lo he buscado 1000 libros en inglés, pero no sé dónde está, no lo encuentro, que fue un libro que me traje de un viaje a Londres. Y es extraño que después de haber leído todos estos libros de Hemingway, no hubiera leído, que lo tenía en la biblioteca de mis padres, Por quién doblan las campanas, que es de 1940, cuando es una de sus obras más emblemáticas. Traté, cuando hice esta reseña, leí el libro en 2012, de pensar, porque no la había leído en su momento, y creo que fue porque en algún sitio leí que la traducción antigua de este libro no era buena. Pero a finales de 2011 vi en las librerías esta edición de Lumen que decía que era con una nueva traducción del libro. Y fue uno de los regalos de mis padres, aunque sabía que iba a tener que escuchar a mi madre diciendo has comprado un libro que ya lo teníamos en casa, como así ocurrió, claro. Quizá tras leer Enterrar a los muertos, de 2005, esta novela de Ignacio Martínez de Pisón, que me gustó bastante, la figura de Hemingway se me cae un poco porque parece un poco cínico en su relación con la guerra civil, y John Dos Passos, su amigo y escritor, parece una persona más íntegra cuando empieza a cuestionar los métodos de la Unión Soviética en la guerra en España, ¿no? De todos modos, yo creo que el trabajo que hace aquí el traductor Miguel Temprano es encomiable, y el libro tiene 3 erratas solamente, y las 3 están localizadas en 3 páginas seguidas casi al final. No sé qué pasó ahí en esas páginas finales. Vale, ya paso a hablar directamente del libro, de Por quién doblan las campanas, después de esta introducción, que hay gente que me lo echa en cara. Oye, la introducción es muy larga, pues pásalo así por abajo con el cursor, chico, no sé. Dice, vale, la acción de Por quién doblan las campanas nos lleva a mayo del 37, a la Sierra de Guadarrama. Un brigadista norteamericano que se llama Robert Jordan ha recibido la misión de volar un puente situado tras las líneas republicanas y de este modo ayudar a una ofensiva secreta que la República prepara contra Segovia. Cuando comienza la novela, Jordan avanza por la sierra en compañía de Anselmo, un viejo que le conduce hasta el refugio de unos guerrilleros que deben ayudarle a cumplir su misión. En el primer capítulo me ha llamado la atención cómo Hemingway pretende dar sabor local a la historia, ya que el brigadista y el viejo se encuentran con uno de los guerrilleros. Los dos últimos hablan entre sí y Hemingway escribe: el viejo se volvió de pronto y le habló enfadado y muy deprisa en un dialecto que Robert Jordan entendió a duras penas. Era como leer a Quevedo. Esto es en la página 26. Y solo 3 páginas más adelante describe así a un caballo. Era un caballo precioso que parecía sacado de un cuadro de Velázquez. Robert Jordan ha sido profesor universitario de español en Estados Unidos y antes ha vivido en España y ama el país. Y así pueden quedar justificadas estas comparaciones que la tercera persona, aunque normalmente muy apegada a la voz narrativa de los personajes, establece como elementos puramente españoles, este dueto Quevedo-Velázquez. Aunque estas comparaciones tan españolas quedan compensadas y de esta forma todo cobra más naturalidad, con otras que Jordan establece con componentes puramente norteamericanos. Así describe a unos aviones en la página 114. Robert Jordan se dijo que tenían forma de tiburón. Eran como esos tiburones de aletas anchas y hocico puntiagudo de la corriente del Golfo, o en la página 243. Robert Jordan pensó que parecía uno de esos indios de madera que hay en América a la entrada de los estancos y se dijo que tenía que ofrecerle un trago. Vale, el folclore está presente en muchas partes del libro al describir a España. Este país, como cualquier norteamericano sabe, lleno de gitanos y de toreros. En la página 35 leemos: es un gitano, así que cuando caza conejos dice que son zorros, y si atrapase un zorro diría que es un elefante. En la página 43. Pablo mató a más gente que la peste bubónica. Ahora le gustaría retirarse igual que un matador de toros. Y quizás, aunque en 2012, cuando yo leí este libro, la presencia de lo taurino en la novela resulte apabullante para un lector español no aficionado a la fiesta, considero que es posible que la presencia social de lo taurino sí fuese tan real en la España como la describe Hemingway en este libro, la España de la época.
que el lugar que ahora pueden ocupar los futbolistas en el imaginario colectivo del país lo ocupasen los toreros en la década de 1930. Las apreciaciones sobre el carácter español son múltiples y me gustaría destacar la que aparece en la página 169. Si eran tres, dos de ellos se unían contra el tercero y luego se traicionaban el uno al otro. Toda la acción narrativa transcurre en 4 días. La voz omnisciente del narrador acompaña a los personajes casi en tiempo real y solo se expande un poco más cuando alguno de los protagonistas evoca su pasado. La novela, como casi siempre en Hemingway, es profusa en diálogos, que contienen gran parte de la fuerza narrativa de la obra. Y quizás podríamos achacarle al autor que es posible que los campesinos españoles analfabetos no se expresen tan bien como parecen hacerlo en esta novela. Aunque por otro lado, también es cierta la preocupación por captar el lenguaje vulgar, reproduciendo palabrotas y expresiones malsonantes, pero no siempre, porque en ocasiones el criterio puede llegar a ser aleatorio si reproduce Hemingway este lenguaje, y a veces lo sustituye por las palabras obscenidad o impublicable entre paréntesis. En las primeras páginas del libro, Robert Jordan conoce a María, una joven de 19 años con la cabeza rapada y que vive en la cueva de los guerrilleros. El amor a primera vista surgirá entre ellos, y una parte importante de la novela nos habla de la evolución de su romance. María es una joven frágil que ha tenido que ver cómo los fascistas, uso el vocabulario de los personajes del libro, asesinaban a su familia y luego a ella la rapaban y violaban. En esta novela hay ideales, pero por encima de ellos Hemingway nos muestra la violencia de la guerra. En este sentido destaco una escena espeluznante. Una historia que cuenta uno de los personajes más interesantes del libro, la guerrillera Pilar, y que comienza así. Quien no haya estado el día de la Revolución en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce de toda la vida, no ha visto nada. Esto, página 137. Y empieza a contar cómo los republicanos de su pueblo mataron a los guardias civiles y luego encerraron a los fascistas en el ayuntamiento. Y mientras el cura les daba la extrema unción, los campesinos formaban en la plaza un pasillo, armados con aperos de labranza para acompañar a golpes a las víctimas que van saliendo del ayuntamiento hasta un barranco por el que los despeñan al río. Un amigo me dice que ha leído que el pueblo podría ser Ronda, en Andalucía. Pilar acaba su relato terrible y le pregunta a Jordan si en su país las borracheras y la violencia son como en España. Hemingway, de un modo inteligente, nos transmite que la violencia es connatural al ser humano, trascendiendo a la anécdota del carácter español. Y Robert Jordan cuenta que él, a los 7 años, cuando iba con su madre a una boda en Ohio, vio lo siguiente. Colgaron a un negro de una farola y luego lo quemaron. Página 148. En muchas de las páginas del libro cobra sentido la famosa cita inicial de John Donne. La muerte de cualquiera me empequeñece porque estoy ligado a la humanidad. Por eso no preguntes nunca por quién doblan las campanas, doblan por ti. Los españoles se matan entre sí, se traicionan, y al final parece decirnos Hemingway, en la hora de la muerte, sean de un bando o de otro, todos se ponen a rezar al mismo Dios, exista o no exista. Ya he hablado de la importancia de los diálogos en la obra de Hemingway, y que a veces suenan impostados. Podría destacar también la nitidez del estilo, sencillez plana para algunos. Y por supuesto, la ausencia de humor o de ironía. Todo es solemne en Hemingway. Los hombres aman y mueren con profunda virilidad. Y quizás esta ausencia de ironía es lo que ha hecho que los libros de Hemingway parezcan en nuestros días anticuados. Impresión que causa también ese narrador omnisciente que durante casi todo el tiempo narrativo de la novela acompaña a Robert Jordan y su punto de vista, pero que hacia el final se despega de él para seguir a otros personajes. Y ya he hablado también de que Hemingway se sirve de una visión folclórica de España, a veces. E incluso podría señalar que las escenas de amor entre Robert y María caen en lo cursi. Pero también podría decir que hace unas semanas vi un DVD donde en 1976 Joaquín Soler Serrano entrevistaba a Jorge Luis Borges para Televisión Española. Y Borges apuntaba en él que le extrañaba la falta de épica en la literatura actual, cuando la literatura de cualquier país parte de la épica. Y él reivindica a Rudyard Kipling, porque lo considera un escritor épico. Siguiendo la lógica del razonamiento anterior, podría decir que Hemingway es quizás el último gran escritor épico. O podría citar de nuevo a Borges, cuando en un vídeo de 1976 apuntaba
que ahora le gustaba más Cervantes que Quevedo, porque a pesar de que Quevedo hubiera podido corregir una página de Cervantes, no podría haberla escrito. Y decía, cito de memoria, uno no puede amar a Quevedo, en cambio sí puede amar a Cervantes y sentir a Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y a veces lo consiguió, como a un amigo. Y yo podría destacar defectos de la obra de Hemingway, que no tiene ironía, que es solemne, que es cursi, que muchos de sus famosos diálogos suenan a impostados, y reírme así desde la distancia de mis mitomanías de los 20 años. Pero podría decir también que algunas escenas de Por quién doblan las campanas me han dejado sin aliento, por su violencia y su sequedad, y que me han conmovido profundamente. Y por supuesto podría escribir, parafraseando a Borges, lo voy a hacer aun a riesgo de sonar cursi, que leí las últimas 15 páginas de esta novela en auténtica tensión, que no podía dar crédito a su final trágico, por otra parte insinuado en todo momento, y que la épica de las últimas páginas del libro casi me hace llorar, porque después de 2 semanas sentía a Robert Jordan no como a un personaje de ficción, sino como a un amigo, y esto hay muy pocos libros que puedan conseguirlo. Vale, pues entonces por fin he hecho aparecer a uno de los mitos de mi juventud, a Hemingway, en el canal. Si habéis leído a Hemingway, os interesa o pensáis que es un escritor que ya está pasado, no he dicho que fue premio Nobel, no recuerdo de qué año, pero es premio Nobel, pues lo hablamos en los comentarios. Y ahora vamos a llegar al momento spam, como siempre, donde yo hablo de mis libros. Esto no es Bambi, mi novela sobre el mundo del trabajo, exagerado de las auditoras norteamericanas y de su mundo de explotación, con 6 voces narrativas, 3 chicos y 3 chicas, una historia de terror, pero que también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más en detalle de esta novela. Los Insignes, mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, es una sátira en la que un poeta español frustrado habla a través de Skype con nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transformo en un poeta que habla en español. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminar entre las ratas, mi novela más extensa, en la que un personaje de 39 años, que es contable pero también quiere ser escritor, está en plena crisis personal, también es la crisis del país, porque es 2013, cada vez tiene trabajos peores, hablo de su relación con las parejas, con la familia, con los amigos, con la sociedad en la que vive, con la política, todo lo que se me ocurrió lo metí ahí. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y aquí ya sí me voy a despedir si encuentro el móvil para apagar la cámara. Vale, pues hasta luego, hasta la próxima, adiós.